Bueno, empezando ya con lo que vamos a ver el día de hoy, bueno, hoy día nos toca ver bastantes cosas en realidad. Tenemos que, como las ayudantías son intercaladas en backend, vamos a tener que ver muchas cosas en una sola ayudantía, pero van a tener el GitHub con todo documentado como para que lo vean después en su casa. No vamos a codear en vivo porque ya tengo todo hecho y les voy a ir explicando paso por paso. En primera instancia, les voy a explicar más o menos la arquitectura o la estructura de carpetas que deberíamos tener o que deberían tener los desarrolladores de backend en el proyecto. A ver si te está grabando bien esto. Sí. Que nosotros, lo voy a escribir acá al medio, vamos a utilizar lo comúnmente utilizado que se enseña que es la arquitectura en capa. No sé si ya lo han visto en web móvil, pero lo que yo les voy a enseñar además va a ser aplicar principios de lo que es la arquitectura limpia. ¿Qué quiere decir la arquitectura limpia? Que aparte de que separamos las cosas en capas, lo hacemos en carpetas mayores o carpetas macros, que en su interior tienen las capas que interactúan entre sí. Por ejemplo, en la arquitectura limpia existe una capa denominada presentación. La capa presentación, o la capa API que nosotros le vamos a decir, va a tener dentro de sí dos componentes principales. El primer componente en sí son los controladores, que es en donde se van a consolidar todas las peticiones HTTP que se hace desde el cliente hacia el servidor. Entiéndase clientes como la parte móvil y la parte web, que aunque no creo que ustedes no ven móvil en este ramo. Entonces, van a estar los controladores y los denominados hubs. Los hubs son útiles para la sincronía. Los hubs los vamos a utilizar más o menos en un mes más cuando vamos a hacer el chat en tiempo real. Esto no se hace en los controladores. ¿Por qué? Porque la diferencia está en que principalmente nosotros tenemos, por ejemplo, acá un cliente y tenemos el servidor. Normalmente por el protocolo HTTP, que se basa en un protocolo de comunicación TCP, nos indica que hay cuatro posibles métodos para comunicarse con el servidor de manera como half duplex, es decir, primero la request, después la response. ¿Quién emite la request? El cliente. ¿Quién emite la response? El servidor. Estos cuatro métodos, bueno, en realidad son más, pero siempre se pasan cuatro. Sería el put, que es para editar elementos dentro de una base de datos, el post, que es para crear elementos, el delete, que es para eliminarlos derechamente, y el get, que es para visualizar los datos. Estos son los denominados CRUD, que es el create, read, update y delete. Esto se hace comúnmente con el protocolo HTTP o HTTPS, ¿ya? Pero la gracia de esto es que es síncrono. ¿Qué quiere decir que es síncrono? Pues básicamente primero se requiere una request. Cuando la request llega al servidor, el servidor recién responde la request a manera de una respuesta, pero tiene que primero llegar la respuesta, o sea, la petición, y después responder. ¿Ya? Quiere decir que el proceso es cuando acá llega, recién este le comunica al cliente y no pueden haber response si no hay una request de por medio. Entonces, lo que va a haber también son los hubs. Y como pueden ver, es un componente totalmente aparte de los controladores, porque este no se basa en un protocolo HTTP. Este se basa en el protocolo que nosotros vamos a conocer más o menos como en un mes más, que son los WebSockets. Los WebSockets lo que hacen es abrir este canal de comunicación y ahora es un solo canal. No lo vamos a hacer acá. Ahora es un solo canal, pero es bidireccional. Es decir, puede existir la opción de que el servidor le envíe una respuesta al cliente sin que éste le pida una respuesta. Por ejemplo, si uno está en un chat y uno es receptor de un mensaje, uno no pide que le llegue el mensaje, a uno simplemente le llega. ¿Qué pasa? Que el emisor envió un mensaje, el servidor lo detectó y le envió una señal al receptor, sin que éste le pidiese el mensaje, claramente, porque así funcionan las notificaciones. A esto se le denomina protocolo de WebSockets. Y también se basa en el protocolo de comunicación TCP, que es el protocolo que une a los clientes y servidores, y este es el protocolo de, como de mensajería, por así decirlo. Entonces, pasando a la siguiente capa, voy a borrar un poco acá. En la grabación voy a tener que hacer un diagrama, porque esto no lo ven. Pero si pasamos a lo que sería la siguiente capa sería la capa de aplicación. La capa de aplicación en sí misma contiene tres componentes principales. Entre ellos tenemos los DTOs o los Data Transfer Objects,
que nos permiten transmitir información entre capas de manera segura y confiable con un mínimo de configuraciones. Validan, por ejemplo, algunos campos, pero podemos hacer que, por ejemplo, un usuario, si nosotros le solicitamos un listado de usuarios, los DTO se encargan de almacenar información estricta que nosotros le pedimos. Es decir, por ejemplo, si queremos un listado de todos los usuarios, si nosotros tratamos con el usuario como tal, le vamos a estar mandando la contraseña del usuario al cliente y eso no queremos. Entonces los DTO nos sirven para poder designar qué información se va a mandar al cliente y qué información no. Básicamente es un transportador entre capas. También están los servicios, que los servicios se van a encargar de tener toda la lógica de negocio. Así, acá van a haber validaciones, van a haber excepciones, va a existir todos los tipos de validaciones posibles y también están los validatos, que lo que hace es dar validaciones personalizadas. ¿Qué variación personalizada se puede hacer y que se puede usar en los DTO tranquilamente? Son, por ejemplo, la variación del root. El root tiene un algoritmo, no complejo, pero un algoritmo único, que quiere decir que los primeros elementos tienen un algoritmo llamado el módulo 11. Que el módulo 11 nos dice que el elemento que es el dígito verificador tiene que ser específico, no es al azar. Es bajo un algoritmo se designa este dígito y hace que el root sea válido, si no el root es inválido. ¿Ya? Así que aquí van las validaciones personalizadas, pueden ir validaciones de fecha, acaban los DTO y acaban los servicios. Esto como tal sería la capa de aplicación. Me faltan dos capas, que vendría siendo en parte la capa de dominio. Y la capa de dominio van a estar nuestros modelos. En esencia, los modelos no son más que los, las entidades de la base de datos, lo que nosotros cargamos a la base de datos. En la primera ayudantía, bueno, el Manu no lo vio, pero en esencia nosotros lo que hacíamos era, en la primera ayudantía, escribir un modelo llamado producto, y este producto se cargaba en la base de datos. Nosotros le escribíamos ahí sus atributos. De hecho, acá están en domain, podemos ver que están los modelos y están todos. Aquí están las tablas de la base de datos. Acá está lo que nosotros cargamos a la base de datos con todos sus tipos. Por ejemplo, el tipo de dato que es, el nombre del atributo, sus gets, sus sets. Y por último tenemos la capa de infraestructura. Porque el código tiene una clase de post. Post es son las publicaciones, que está en inglés. Ah, Pero como estamos desarrollando una aplicación que uno puede subir publicaciones, son los posts. Es como un post de Instagram. Y ese pero tiene la clase post. información. ¿Ah? No, no, tener las dos era la clase post. Ah, ya, eso. Y la infraestructura tiene dos capas. En principio tendría la capa data. ¿Qué es lo que tiene la capa data? La capa data se encarga de subir todo lo que sería el contexto de la base de datos, es decir, toma todas nuestras tablas, crea un levantamiento de la base de datos y esto es lo que se encarga de hacer que la base de datos se cargue en Postgres, que es la base de datos que nosotros estamos utilizando. Acá también se hacen cosas como, por ejemplo, el data seeding, que lo que es el data seeding es cuando uno precarga datos en la base de datos. Por ejemplo, en una aplicación en donde se requiere un administrador, uno no quiere que el administrador se registre por sí solo, sino que ya exista desde el momento en que existe la aplicación. Ahí, en esta carpeta, se ve el data seeding. Por ejemplo, aquí pueden ver, si nosotros nos vamos a infraestructura y nos vamos a data, está data seeder. Y lo que hace DataSeer, o lo que tengo yo al menos, es que existe la precarga de cosas que nosotros vamos a utilizar de manera predeterminada. Por ejemplo, los roles siempre se precargan al inicio. Está el rol gratis y el rol premium. En el taller o en el proyecto se ven tres tipos de roles, que uno es el visitante, uno es el gratuito y uno es el premium. Pero el visitante no requiere autenticación porque no hay actividades que pueda hacer solo él. En realidad puede hacer muchas actividades, pero no requiere estar autenticado para hacerlas. Nunca inicia sesión, así que nunca adquiere un rol. La gracia está en que los otros dos sí que requieren un inicio de sesión y se le asigna el rol al usuario, entonces por eso están precargados. Otra cosa sería las reacciones que se le pueden hacer a una publicación. Las típicas de Facebook, me encanta, me enoja, me divierte, el típico like. Ahí se precargan todas, entonces desde el frontend se toman estas reacciones y en función de la cadena que sale ahí, uno muestra un icono u otro. Por ejemplo, un divierte, en este caso sería el jaja, entonces el frontend lo que tendría que hacer es que si la reacción que le llega es un jaja, debería mostrar el icono de un me divierte, un icono que muestre el frontend. Y la última capa que está dentro de infraestructura serían los repositorios. Y bueno, esto me imagino que ya lo vieron en WebMovie, pero en efecto, los repositorios son todos los encargados de hacer
operaciones básicas como los CRUD a las bases de datos. Entonces, la gracia de esta arquitectura, conocida como arquitectura en capas con principios de arquitectura limpia, nos dice que esto es una estructura de capa cerrada. ¿Qué quiere decir de capa cerrada? Capa cerrada quiere decir hola, aquí muy arriba. Que una capa puede acceder a información inmediatamente de la capa inferior a ella, pero no saltarse capas. Es decir, los controladores no pueden obtener información de los repositorios así tal cual. Tienen que pasar sí o sí por los servicios y los servicios llaman a los repositorios. No se puede hacer, por ejemplo, uno obtener todos los usuarios desde el controlador llamando al repositorio y que el repositorio se conecte a la base de datos. Es una mala práctica y no se suele hacer. Además que es poco entendible por los desarrolladores, por eso se hace en arquitectura en capas. Básicamente esta es la estructura y les voy a mostrar más o menos a nivel de carpetas cómo vendría siendo. Como les comenté, la aplicación, o sea, la carpeta API tiene los controladores. En este caso vamos a ver el account controller y el out controller. Tienen los hubs que está vacío porque todavía no hacemos el tema de la mensajería. La capa de aplicación tienen los DTOs y tienen los servicios. Y bueno, los servicios en sí también tienen sus interfaces y sus clases implementadoras. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos uso del patrón de inyección por dependencia. Quiere decir que para que una clase puede usar métodos de otra, tiene que inyectar la interfase de la otra, no la clase implementadora, sino que la interfase, es decir, los contratos de esa clase y poder utilizar los métodos de la otra clase. Ya también lo vamos a estar viendo durante el día de hoy. También está la capa, como le comenté, de dominio, en donde tiene todos los modelos que nosotros cargamos. Y la infraestructura que, como bien les comenté, está el data context. Aquí se puede ver, por ejemplo, que seteamos una tabla en la base de datos, que es el modelo user profile, y le vamos a llamar user profiles. ¿Ya? Así va a aparecer en la base de datos. Y por último, el data seeder, que tiene en realidad todas las pocas cosas que tenemos que cargar a lo largo del semestre, que son, bueno, en sí las reacciones y los roles. Por último tenemos los repositorios, que en este caso para efectos de la ayudantía de hoy tenemos los métodos declarados en la interfase y la implementación de los mismos en la clase implementadora. Entonces, pasando al siguiente paso que vendré haciendo, les voy a mostrar que a mí en realidad se me pide la configuración de Identity. Identity es una herramienta que se configura en el programa CS. ¿Sabéis lo que es el programa CS, man? Ya, el programa CS es como el main de la aplicación. Se carga cuando se carga la aplicación. Siempre existe. Aquí van todas las configuraciones iniciales de la aplicación. Que si políticas, que si redirecciones. Aquí va, por ejemplo, cuando cargamos Swagger en la primera ayudantía, no sé si la vieron, pero nosotros cargamos Swagger y pudimos ver los endpoints desde una parte del navegador web. Bueno, acá están todas las using de las dependencias. En primera instancia está la conexión a la base de datos que hicimos en la ayudantía anterior. Acá tenemos, por ejemplo, el Add Identity, que lo que vamos a hacer es que vamos a construir la aplicación con el servicio de Identity, ¿ya? Y este Identity básicamente es una herramienta que nos ayuda y nos simplifica mucho la gestión de usuarios en la aplicación. La gestión de contraseña en realidad es bastante útil, porque a diferencia de, por ejemplo, manejarlo nosotros manualmente, Identity nos provee herramientas para, por ejemplo, conectar autenticación con Google. Se puede autenticar con Google, se puede autenticar. Lo que ustedes ven, por ejemplo, en la aplicación es que ustedes ponen iniciar sesión y aparece la opción de Google, Facebook, Instagram. Uno se puede iniciar sesión y puede incorporarlo fácilmente a la aplicación con el uso de Identity, cosa que sería más complicado hacerlo manualmente. También tenemos la configuración del course. Por defecto, un backend siempre rechaza todas las solicitudes que le llegan si no está configurado el course. ¿Qué es lo que es el course? El Cross Origin Resource Sharing, lo que nos dice en pocas palabras es qué puertos me pueden hacer peticiones, o sea, qué remitentes nos pueden hacer peticiones, bajo qué cabeceras y bajo qué métodos. Por ejemplo, acá tengo por determinada el with origins y pongo localhost 3000. Si ustedes echan a correr Next.js, por defecto en Next.js se corre obviamente en localhost en el puerto 3000. ¿Qué estamos diciendo acá? Que nuestra aplicación va a recibir únicamente peticiones provenientes de esta dirección. Si ustedes no le ponen el S, claramente, y por ejemplo tienen HTTPS en el Next, les va a fallar. Pero tienen que configurar el puerto y el remitente de quien no está tratando de conectar a nuestro servidor. También podemos decir, bueno, en este caso admitimos todos los headers y admitimos todos los métodos, pero podemos restringir a que, por ejemplo, solamente haga gates, o que solamente haga puts, o que solamente haga post. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, nosotros hacemos con una especie de firewall que limita el tráfico y selecciona con un filtro qué tráfico entra al servidor y qué tráfico lo rechaza. Es una medida de seguridad importantísima y por razón obvias, el backend rechaza todo por defecto a menos que se configure esto.
En este caso, para efectos del proyecto, no estoy rechazando ningún método ni ningún header, porque no sabemos si vamos a ocupar más métodos y headers, y porque estamos en un proyecto, o sea, no necesitamos una seguridad extrema anti-ataques. Aquí también lo que se hace son establecer los alcances de los servicios. Si uno crea un servicio y no lo coloca en el programa CS, va a tirar un error cuando el programa CS o la aplicación quiere acceder a los métodos de ese servicio. Por eso se tiene que cargar el servicio junto con la aplicación al momento de ejecutar la aplicación en el programa CS. Por eso nosotros agregamos al alcance de la aplicación los servicios y en este caso abajo los repositorios. También tenemos los conocidos middlewares. ¿Qué es lo que son los middlewares? Los middlewares, a su vez que el CORS, es también una medida secundaria en donde uno puede configurar una capa de protección ante las requests que se hacen al servidor. ¿Qué capa de protección estamos haciendo? Bueno, no sé si lo vieron en WebMóvil, pero ahora mismo vamos a utilizar JSON Web Tokens para poder validar la autenticación del usuario y la autorización del mismo, que los JSON Web Tokens al final son llaves secretas que nosotros le pasamos al cliente y le decimos, con esta llave puedes acceder a nuestro sistema. Entonces, en esta configuración entera que podemos ver acá, en la autenticación, que es un middleware por defecto que trae .NET, que lo vimos en la primera ayudantía, que sería esta, Use Authentication, lo vamos a configurar de la siguiente manera. De partida, el scheme y el challenge lo vamos a dejar por defecto de JSON Web Token. En pocas palabras, le estamos diciendo que la autenticación se va a hacer con JSON Web Tokens y que va a estar todo controlado por JSON Web Tokens. Y también a los JSON Web Tokens, varir, que es la opción cuando nosotros a la request le asignamos un token, este se hace mediante una parte llamada JSON Web Token varir. Lo vamos a ver ahora en un momento igual. Cuando nos llega un token por varir, quiere decir que nosotros vamos a validar las siguientes cosas de ese token, ¿ya? Por cada request que nos llegue. Lo primero, la llave. Quiere decir que nosotros como servidor le entregamos una llave secreta al cliente. O sea, le entregamos un token con una llave secreta. ¿Qué quiere decir esa llave secreta? Esa llave secreta quiere decir que el token fue emitido por este servidor y no por cualquier otro. Entonces, si a mí me ponen un token que emitió un servidor de, por ejemplo, Laravel con JSON Web Token, no va a funcionar porque no tiene la clave secreta que definimos nosotros. Una clave secreta arbitraria que nosotros vamos a definir. Por ejemplo, acá está el user thinking key, que es lo que precisamente les digo. Ahora, esto lo sacamos con el uso de EnvReader, que es una de las dependencias que instalamos en la primera ayudantía, que nos permite sacar información desde el punto env, desde las variables de entorno. Entonces, esto en pocas palabras nos dice, desde las variables de entorno, extrae el siguiente string que está almacenado en la variable JSON Web Token Secret. Si nosotros nos vamos al punto env, esta es JSON Web Token Secret. Ustedes pueden definir lo que ustedes quieran. En mi caso puse el equipo de Shrek. Pero si quieren, puede hacer una cosa mucho más difícil de descifrar, porque esta es una llave que sí o sí no se tiene que traspasar a GitHub. Para eso está el tema del git ignore. Y bueno, ahora pueden copiar el git ignore que rechaza muchas cosas que netamente configuraciones de .NET y caché, entonces es irrelevante mandarlo al GitHub, pueden copiar esto y pegarlo en su proyecto. Pero acá básicamente nos dice que todo lo que está en .env no se va a enviar a GitHub. Entonces, nosotros acá tenemos la conexión a nuestra base de datos y tenemos la JSON Web Token Secret, ¿ya? Que en el program CS lo utilizamos para validar que sea este el remitente del token y que ningún token proveniente de otros remitentes van a funcionar para cuando se haga una request. También vamos a validar, en este caso, el lifetime. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros emitimos un token, nosotros le damos una duración. Es decir, por ejemplo, el usuario se autentica por un día. No sé si han visto, por ejemplo, cuando se conecta uno a la internet de la universidad, sale que va a estar disponible por 24 horas la conexión. Bueno, ahí se emite un token con una duración de 24 horas. Si uno intenta conectarse a la internet pasadas las 24 horas, le sale una validación diciendo que se tiene que volver a autenticar o tiene que volver a pedir ese permiso. Eso es lo que vamos a validar nosotros. Es decir, si un token se emitió el año pasado, no va a servir a modo de autenticación y no va a poder hacer cosas dentro de nuestra aplicación si esto está en true. Si esto está en false, va a pasar el token y no es la idea. El issuer y el audience lo dejamos en false, pero en pocas palabras, el audience es como el course. En pocas palabras, nosotros, si validamos la audiencia, quiere decir a quién está dirigido la aplicación, y el issuer es, en pocas palabras, quién lo emitió. Si nosotros acá colocamos true y validamos que el issuer es nuestro puerto con nuestro localhost, quiere decir que aparte de la llave, nosotros vamos a validar que ese token se haya emitido bajo esa URL en específica y en ese puerto en específico.
Y el clock queue que es para validar también el tema del cero, o sea, del tiempo. También tenemos el uso de Serilog. Esto me parece que lo van a ver en Webmoil, si no lo han visto, lo van a ver. Que a fin de cuentas es una herramienta que nos permite hacer logs para dar información en la consola. Por ejemplo, cuando un usuario se está logueando, nosotros podemos escribir un mensaje como el típico console log de JavaScript. Podemos colocar log information, el usuario se está logueando. Log error, el usuario falló en la autenticación. Esto nos ayuda en el debug, porque nosotros podemos debuguear fácilmente porque todo se ve en la consola, entonces la consola nos indica qué es lo que está pasando. Si es que nosotros no podemos hacer un debug con ese típico breakpoints, también nos ayuda por eso. Y bueno, aquí está la configuración inicial de Identity, que era lo que les quería mostrar. Por ejemplo, Identity lo que hace es precargar lo que nosotros le damos, que sería el usuario y el rol. Identity, como pueden ver acá en DataGrid, que renové la licencia, nos carga estas tablas llamadas ASP.NET que nos muestra la role claims, roles, user logins, user roles, user tokens. Es un montón de tablas que para efecto del proyecto vamos a utilizar dos, que sería la de users y la de roles. ¿Qué nos dice la tabla de users? Bueno, la tabla de users tiene información que precarga identity a modo de tabla, o sea, de columnas. Por ejemplo, Identity nos muestra Normalized Username. Si nosotros vamos acá al proyecto y buscamos el modelo de usuario, nosotros en ningún momento le dijimos que cargase un atributo llamado Normalized Username. Eso lo hace por defecto Identity. Identity precarga un montón de otros atributos por defecto. Por ejemplo, si el email está confirmado, que podría ser la opción de, por ejemplo, mandar un correo con un código y si se verifica acá cambia a true. Entonces cambia almacena por sí misma los hasheos de la contraseña en un algoritmo de hasheo diferente al que usa Bcrypt, que era una herramienta que usábamos antes. El security stamp, que es un código aleatorio que identifica al usuario, si está habilitado con la autenticación de dos factores, si está bloqueada su cuenta o no. Esta información la precarga Identity y nos facilita la gestión de usuarios. Entonces, si nos vamos acá, nosotros acá claramente no tenemos nada relacionado con Identity y nosotros no cargamos información adicional. Entonces, ¿qué hace el Program CS? Lo que nos dice es, configura las opciones de Identity para que por cada usuario valide lo siguiente. En las contraseñas, valida que sean requeridos los dígitos. En el largo, valida que sea de origen de largo 8 y que sea alfanumérico. Quiere decir que si no es alfanumérico, nosotros le vamos a dejar false porque queremos que sea alfanumérico. También vamos a validar, Identity por defecto va a validar que el uso de email sea único, que sea un atributo único, al igual que la primary key, que es el ID, pero en este caso va a ser un atributo único. También podemos decirle que cuáles son los caracteres determinados para el username. Y bueno, esto nos va a ayudar porque le puse en extra esto que sería bloquear las cuentas después de tantos intentos. Entonces esto nos dice que con un máximo de 5 intentos y para usuarios nuevos, si nosotros fallamos en 5 intentos de iniciar sesión, se bloquea la cuenta y no se puede iniciar sesión, como lo hacen los celulares. Entonces nosotros en el servicio tenemos que levantar las configuraciones, como ya bien dijimos, con el builder.services, agregamos la autenticación y echamos a correr la aplicación. Luego de esto, vamos a hacer cargar la base de datos. Cargar de base de datos se hace después de subir las dependencias, subir las configuraciones. Para la configuración de la base de datos, lo que nosotros vamos a decir es que proveniente del data context, que está en la carpeta data, vamos a cargar todas estas tablas, ¿ya? Acá sale esa línea. Y también nos dice que vamos a migrar. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hicimos alguna migración y cambiamos las tablas, esta línea se va a encargar de migrar y hacer efectivo esos cambios. Y por último tenemos el llamado al data seeding, que quiere decir que el data seeder tiene un método llamado initialize, que lo que va a hacer es cargar los roles y las reacciones. Por último tenemos el uso del course, el uso de autenticación y todo esto es el middleware. El middleware en sencillos pasos lo que hace es ir un paso a paso. Primero valida la redirección, después valida el course, después valida la autenticación, después la autorización. Entonces, si algo falla a nivel de course, es eficiente. ¿Por qué? Porque rechaza derechamente la solicitud y ni siquiera la procesa. Eso sería como toda la configuración de la aplicación de momento, porque va a haber más configuraciones en el programa CS. Y ahora vamos a ver como lo que es la propuesta de base de datos, porque, a ver,
Se entiende que ustedes tienen un cliente ficticio que es el Jorge. Entonces el Jorge a ustedes les va a pedir requerimientos extras que yo no les voy a pasar porque yo me estoy centrando en el núcleo de lo que es la especificación de requerimiento. Entonces yo acá pueden ver que les dejé una propuesta de una base de datos que pueden utilizar, que pueden modificar o que pueden copiar. ¿Ya? Y por cada clase, por ejemplo, la clase de comentarios, tenemos esta función que nos dice que el ID, que es esto conocido como data annotations, que son anotaciones que se hacen arriba de un atributo para darle condiciones. Esto es lo que, que nos dice es que en Postgres se tiene que hacer esto para identificar que el ID es autoincremental. Es decir, que si un usuario se loguea, adquiere un ID superior al usuario anterior y así, y que no sean ID aleatorios o arbitrarios. Nosotros acá tenemos una relación, por ejemplo, de muchos a muchos, por ejemplo. Un post o una publicación de Instagram tiene muchos archivos, muchas reacciones y muchos comentarios, ¿ya? Para este tipo de relaciones en la base de datos se utilizan los comúnmente utilizados como iCollections. Las iCollections nos dicen que el post, en este caso que estamos en la clase post, tiene un arreglo de archivos, un arreglo de reacciones y un arreglo de comentarios, ¿ya? Esto es significativamente semántico para Entity Framework, que Entity Framework, si no se lo saben, es el ORM de el backend. En pocas palabras, ese ORM nos dice cómo es que se hacen las consultas a la base de datos. ¿Ya? Esto lo que nos dice en el ORM es que Entity Framework va a entender que Post tiene una relación uno es a muchos y que tiene muchos archivos, muchas reacciones y muchos comentarios. Y si nosotros nos vamos a la tabla de comentarios, de archivos, de reacciones, tenemos el otro lado de la relación, que sería que cada uno de ellos tiene el ID del post al que pertenece, porque pertenece a un post. Entonces, para Entity Framework, siempre las variables o los atributos tienen que ir en Pascal, que es una anotación que tienen que tener. Por ejemplo, si nosotros colocamos acá post-id, lo que hace por defecto Entity Framework es que como tenemos la entidad post, que esto después lo vamos a entender porque nosotros estamos cargando un ID y aparte la entidad entera, cuando nosotros tenemos esta entidad, por defecto, Entity Framework busca el nombre de la tabla que nosotros le dimos y le suma el ID. Entonces, si nosotros hacemos una migración con esto ahora, vamos a tener el post ID, vamos a tener el post y por defecto Entity Framework va a decir, oye, no tienes la ID como clave foránea, te voy a crear un atributo llamado post ID todo junto. Porque por defecto Entity Framework entiende Pascal Case, no entiende otro tipo de case. Entonces, esto es la relación que se establece entre las tablas. Esta es la relación, uno es a muchos, pero se pueden haber otro tipo de relaciones. Por ejemplo, la de un usuario tiene un rol. En este caso no tiene un collection de roles, tiene uno. Entonces, ¿qué tiene? El rol ID a modo de clave foránea y el rol a modo de objetos. ¿Por qué tiene el rol si nosotros tenemos el rol ID? Bueno, en pocas palabras, este rol y la gracia de Entity Framework es que, por ejemplo, cuando nosotros queremos buscar a un usuario y queremos obtener su rol en una sola query, lo que nosotros utilizamos es el denominado include. El include lo que hace es cargar al usuario con el objeto de rol. Entonces, si nosotros hacemos un user.role.name, vamos a estar cargando el nombre del rol. Esto se llama carga ansiosa. La carga ansiosa quiere decir que cargamos un usuario, o sea, cargamos una entidad con todas sus relaciones al mismo tiempo. Es una única query que a efectos de rendimiento es mucho mejor y lo hace de manera masiva, carga todas las relaciones al mismo tiempo. Entonces, después nosotros podemos manejar al usuario y podemos manejar al rol simultáneamente. Si no existiese esto, nosotros tendríamos que cargar al usuario. Una vez con el usuario en mano, tendríamos que cargar el rol con el rol ID y buscarlo en la tabla de rol para obtener el rol y poder modificarlo o poder asignarle atributos. Esto es más que nada las relaciones a nivel de como base de datos que ustedes deben considerar. Aquí le pueden echar un poco más de vistazo a los tipos de relaciones y a los tipos de atributos que deberían considerar. Por ejemplo, rol no tiene ninguno. Rol por defecto, Entity ya provee bastantes cosas para rol, por ejemplo, el nombre, el concurrency stamp, que no lo vamos a utilizar, el nombre normalizado, que lo hacen en tu uppercase, y el ID. Por defecto, eso es lo único que necesitamos con rol, no necesitamos más. Entonces, como ya lo carga Entity, no necesitamos nosotros darle ningún otro atributo adicional. Ahora bien, con esto ya en mano ya podemos trabajar perfectamente con lo que vendría siendo los primeros requerimientos que tiene el sistema o que van a tener para el sprint 1. Creo que van a tener el sprint 0 ahora. Para el sprint 1 vamos a seguir el orden de capa cerrada que nosotros bien mencionamos antes. Por ejemplo, nosotros vamos a implementar un servicio para reutilizar código y este servicio se va a llamar iToken Service.
Entonces, ¿qué va a hacer este servicio? Y está documentado ahí como con una especie de Javadoc. La verdad es que veamos ¿cómo se llama? Del data no se ve muy bien, pero nos dice básicamente que va a haber una task, una tarea, que es como el típico void que se dejaba en Java, que va a retornar un string, ya, que va a ser el token, o un error en caso de que haya algún error. Y el método se llama createToken. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir el usuario y va a recibir los días. ¿Qué son los días? Pues la duración del token. El token expiraba, recordemos. Entonces, si nosotros vamos a la implementación, porque tenemos los services, tenemos la, la anotación de la interfase, la implementación es la siguiente. Para nosotros implementar este método con JSON Web Tokens y emitir tokens, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar al usuario y le vamos a crear un listado de claims. ¿Saben qué es lo que son los claims? Las claims son atributos especiales que se utilizan para obtener información del usuario en la parte del cliente. En pocas palabras, nosotros a través del token, que está como encriptado, le vamos a mandar información al cliente y, por ejemplo, el cliente va a poder mandarnos la ID en una request, mandarnos el email en una request, ¿me entendí? Porque si no, el cliente no tiene esa información a mano. Por ejemplo, si yo quiero obtener los posts de un usuario en función del ID, desde el frontend no se puede si nosotros no le mandamos el ID en el token, porque ahí el frontend developer tiene que tomar el token, tomar las claims, extraer el ID y mandar el ID a la request. Entonces, el servidor, que bueno, está escrito acá, va a recibir el ID y va a decir, voy a retornarte los posts a función de este ID. Si nosotros no le mandamos el ID, el frontend no puede obtenerlo. Y como no puede obtenerlo, no puede hacer ciertas acciones a modo de request. Nosotros, bueno, en sí un JSON Web Token es bastante inseguro, así que no se debe mandar información privada, no se puede mandar una contraseña. Se puede mandar, por ejemplo, ¿qué cosa? El nickname, el email y el ID, que es lo que nosotros vamos a mandar. Ya, esto se saca del usuario y bueno, estas son validaciones respecto a que, por ejemplo, si el usuario nos viene sin ninguna de estas tres cosas, vamos a tirar excepciones que después vamos a manejar con un error. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, vamos a obtener la llave secreta que nosotros tenemos en el environment. Bajo una decodificación de la cosa, lo vamos a hacer de manera segura, no la vamos a extraer en texto puro. Una vez eso, almacenado en la variable key, vamos a sacar las credenciales. ¿Cuáles son las credenciales? Bueno, las credenciales van a ser precisamente la key, pero lo vamos a encriptar con un algoritmo de hasheo llamado HMAC 256, que bueno, es un algoritmo de hasheo eh, bien famoso en realidad y que sirve bastante. Entonces aquí ya podemos armar nuestro token. ¿Qué va a tener el token? Van a tener las claims, es decir, el token va a tener el ID, el email y el nickname del usuario. ¿Qué más va a tener? Va a tener la fecha en la que expira, que va a ser en función de los días que nosotros le vamos a mandar. Y va a tener las credenciales, que va a ser la firma y lo que nosotros después vamos a validar en el middleware. Entonces, lo haldeamos acá, lo contenemos encriptado y lo enviamos al método que lo llame. Entonces, si nos vamos al out service, que es en donde vamos a ver el registro y vamos a ver el login, si ustedes pueden ver, existen estos dos métodos. ¿Qué retornan? Retornan un objeto. No sabemos qué objeto. Esto es un poco como JavaScript, como un objeto. No sabemos qué cosa. Y después vamos a definir qué bien va a retornar el out service. Por ejemplo, vamos a ver primero el registro. Esto ya me voy a sentar para explicar. Ya, el registro que va a tener. Lo primero que vamos a hacer en el registro va a ser obtener el rol. ¿Ya? Si el rol, por su nombre, que nosotros lo conocemos, que es free, que está precargado, no existe, quiere decir que algo falló al cargar las cosas en el CIDERS. Entonces hubo un error de sistema. No es que el usuario falló y no puso el rol adecuado, sino que nosotros en primera instancia vamos a buscar el rol en la base de datos. ¿Ya? Y esto lo podemos hacer en los servicios. ¿Y por qué en los servicios? Porque Identity tiene dos opciones, el User Manager y el Role Manager. El User Manager y el Role Manager son herramientas que nos permiten hacer consulta a la base de datos porque ellos ya tienen un repositorio interno. Por eso esto no lo mandamos al repositorio para obtener al rol. Lo hacemos en los servicios porque esto ya poseen un repositorio internamente. Entonces no tenemos que irnos al repositorio, obtener el rol y retornarlo en el servicio, sino que lo podemos hacer directamente acá. Y lo que nosotros vamos a hacer es armar un usuario. Como bien dijimos, el usuario puede tener un username, puede tener un email, un rol y el rol ID. Vamos a crear el objeto
Y después lo que nosotros vamos a hacer con el User Manager, con una opción ya predeterminada que trae con un montón de funcionalidades, vamos a crear el usuario, pero fíjense que nosotros no le pasamos la contraseña al usuario cuando lo creamos. ¿Por qué? Porque esta contraseña viene en crudo. Y para que el User Manager lo pueda hashear, lo pueda encriptar, se lo tenemos que pasar como parámetro. En pocas palabras, en esta línea lo que estamos diciendo es que el resultado, ¿qué va a hacer? Va a ser crear un usuario y le va a asignar una contraseña hasheada, que es la misma que nos llegó desde el formulario que se hizo en el frontend. Entonces, ¿qué va a pasar? Si resultó exitoso el guardado en la base de datos del usuario, es decir, no hubo usuarios duplicados ni nada de eso, ¿qué va a pasar? Bueno, le vamos a añadir el rol en la tabla de usuarios roles. ¿Ya qué rol? El que nosotros buscamos anteriormente, que podría ser acá rol directamente, le ponemos free, porque siempre por defecto cuando se registran van a ser gratis, gratuitas las cuentas. Cuando uno realiza un pago, recién le cambiamos el rol. También, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que al account repository, que es el repositorio que se conecta con la base de datos, vamos a crear el perfil del usuario. Como podemos ver acá en los modelos, tenemos una tabla llamada User Profile, que tiene un montón de información que el usuario va a poder modificar después. Por ejemplo, el nombre, el apellido, la biografía, su nombre, o sea, su nombre de usuario, el nickname que nosotros, por ejemplo, tenemos en Instagram, que es diferente a nuestro nombre y apellido, y la foto que nosotros vamos a cargar. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros acá en el Out Service vamos a crearle un perfil al usuario una vez que este ya está creado en la base de datos. Y posteriormente le vamos a entregar un token. ¿Qué pasa con el token? Bueno, el registro DTO que nosotros creamos acá, ¿dónde está DTO? Tenemos un DTO. ¿Qué tiene el DTO? Yo les comenté que el DTO tiene configuraciones a nivel de formato. Acá van todas las expresiones regulares. Por ejemplo, un DTO se puede configurar con una expresión regular que el correo electrónico es válido o no. ¿Ya? ¿Y qué nos va a decir esto? Cuando el usuario ingrese un correo electrónico, si no cumple con la expresión regular, va a lanzar el error que nosotros dejamos acá. Acá se hacen todas las validaciones a nivel de formulario. Por ejemplo, se hacen que los campos son requeridos. Estas mismas validaciones se deberían hacer a nivel de frontend. Entonces, el desarrollador de frontend debería tener y poner ojo a estas validaciones porque son las validaciones que hace el backend. El frontend debería ser exactamente las mismas validaciones que el backend o incluso más. Por ejemplo, desactivar el botón de enviar el formulario si no ha puesto estos parámetros que son requeridos. Entonces, en el registro que pedimos, para que el registro sea rápido y expedito, vamos a pedir lo esencial. Vamos a pedir el email, la contraseña, la confirmación de la contraseña y el nombre de usuario que también tiene que ser único, como bien programamos en el programa CS. Aquí tiene, bueno, aquí todas las variaciones que ya pueden ver detenidamente, como el largo mínimo, el largo máximo que es requerido, las expresiones regulares que tiene que cumplir. Entonces, esto nos ayuda a validar las cosas antes de que sea asignada a la base de datos. Entonces, acá en el out service que nos llega, el DTO. El DTO previamente habrá validado todo desde mucho antes. Entonces, nosotros acá no tenemos que validar ningún formato. No tenemos que validar que el email sea válido. No podemos validar que el email sea posible nulo. ¿Por qué? Porque en el DTO habíamos dicho que el email es requerido. Entonces nosotros acá simplemente asumimos que el email ya nos llega. Ya no tenemos que validar que el email exista en el DTO y tal. ¿Qué va a pasar? Si la solicitud no tuvo un resultado esperado, lo que vamos a hacer es, bueno, una función un poco compleja, porque Entity Identity lo que hace es mandar errores en inglés. Y nosotros no queremos eso porque lo que generalmente hace el frontend developer es que los errores que llegan del backend los muestra directamente en pantalla. Entonces nosotros no vamos a mostrar errores en inglés y nuestra aplicación está dirigida a un público español. Entonces, esta función, ¿qué es lo que hace? En pocas palabras, esta función toma todos los errores provenientes de la petición del User Manager, selecciona uno por uno y va a traducirlos y los va a desplegar en una nueva lista. Si a nosotros nos llegaron 3 errores, va a hacer esta ejecución 3 veces y lo va a agregar a la lista. ¿Lista de qué? Lista llamada errores. Acá nosotros en la parte de arriba tenemos configurado el diccionario. Para poder traducir una cosa a otra se necesita un diccionario, es decir, esto equivale a esto otro. Entonces, ¿cuáles son los posibles errores que vienen por parte de Identity? Por ejemplo, el duplicated username, el duplicated email, el invalid username, que son las configuraciones que nosotros pusimos acá en el programa CS. ¿Cuáles? Son estas 3 que pusimos acá. Bueno, esta en realidad. Todas estas validaciones que nos llegan de Identity, nosotros deberíamos poder almacenarlas en un diccionario y decir qué error en español significa. Por ejemplo,
que el duplicated username es que el usuario ya está en uso. Cuando aparece que uno se quiere registrar con un usuario en Discord, te aparece que ya está en uso el nombre de usuario y que tienes que seleccionar otro o colocarle un número o algo así. Entonces, ¿qué pasa? En el registro selecciona cada uno de estos errores que lleguen y los convierte en español y los añade a la lista llamada errores. Errores que vamos a retornar. Por eso retornamos un DTO. ¿Qué tiene este DTO en particular? Este DTO lo que tiene son un listado de errores, un listado de string nomás, es lo único. Entonces, nosotros acá creamos un nuevo listado de errores y le adjuntamos a su listado de errores los errores en inglés traducidos al español. ¿Ya? Esto es todo lo que tiene que ver con registro. Como ven, es bastante sencillo el registro, solamente lo tienen que asimilar. Entonces, ¿qué estaría pasando? ¿Quién llama al servicio? Según nuestra arquitectura, el que llama al servicio es el controlador. Si nosotros nos vamos al out controller, vamos a tener los endpoints o las comunicaciones que tiene el backend con el frontend. Y como se puede ver, tenemos un post que es para enviar información nueva y crear cosas en la base de datos, que nos dice que se va a llamar registro o register y que va a recibir un DTO. Entonces, el post se va a encargar, o este endpoint se va a encargar, de que toda la información que le llegue al servicio esté validada por el DTO, por las cosas que nosotros le entregamos al DTO. ¿Qué quiere decir este if? Quiere decir si el modelo del DTO es inválido, hay algo que falló, hay algún error, nosotros vamos a retornar un bad request, que es un código de la respuesta del servidor, y le vamos a entregar los errores que da el DTO. Y vamos a hacer un try catch porque, como bien dijimos nosotros, retornamos muchas veces errores por parte del el servicio. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a llamar primeramente al servicio y les vamos a entregar el DTO, como bien dijimos, y lo que vamos a hacer es sacarle el... Si es que si es que lo que nos llega es un string, nosotros vamos a retornarlo como token igual result. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué? ¿Nos pueden llegar cosas diferentes a un string? En realidad sí. Si nosotros nos vamos al out service, esto no lo estamos retornando como un error, como un throw new exception como el de acá arriba. Lo estamos retornando como un listado de errores. ¿Qué quiere decir esto? Que a nuestro controlador no sabe si lo que le está llegando es un error o le está llegando el token. Entonces le vamos a decir, si lo que nos llega es un string y no un arreglo, quiere decir que nos llegó un token. Si nos llega un arreglo, lo que nos vamos a decir es que claramente es una petición inválida porque le llegó al DTO con los errores y vamos a mostrarle los errores. Eso en parte sería el registro del módulo de autenticación. También tenemos lo que vendría siendo el login, que el login en sí es bastante más sencillo. Si nosotros nos vamos al servicio de login, como bien dijimos, nosotros no tenemos que llamar al repositorio porque ya el user manager se encarga de hacer todo con su repositorio interno. Entonces, vamos a ver paso a paso. Lo que nos llega el controlador, acá arriba, es un login DTO. Un DTO que nosotros creamos, una clase que está metido dentro de la carpeta de DTOs. Vamos a buscarlo. ¿Qué nos dice? Nos va a llegar las siguientes cosas. Nos va a llegar que claramente el email es requerido, que la expresión regular tiene que ser exactamente la misma que nosotros validamos en el registro y que la contraseña sea requerida. ¿Por qué acá no validamos el formato de la contraseña? Porque le estaríamos en pocas palabras spoileando al usuario que existen contraseñas bajo un cierto formato. Cuando se trata de un login, nosotros entendemos que el usuario ya sabe que su contraseña está guardada bajo un cierto formato y nosotros no le tenemos que decir que es de 2 a 8 caracteres porque le estamos diciendo a personas malintencionadas que las contraseñas se basan en un cierto formato. Tan solo tenemos que decir que está requerido, que es requerido claramente. Y el remember me, que puede ser un booleano, un checkbox desde el frontend, que si uno lo selecciona, manda un true, y si no lo selecciona, manda un false. Entonces, ¿qué pasa en la autenticación? Si nosotros nos vamos al servicio de autenticación, vamos a retornar, vamos primero a tener al usuario en mano. Nosotros vamos a declarar una variable de tipo usuario. Como pueden ver acá es una variable local de tipo usuario, no es un string ni nada de eso. Y con el uso de await y async, que en pocas palabras es asíncrono, quiere decir que no necesariamente vamos a esperar la respuesta del servidor para hacer algunas acciones. Pero si nosotros colocamos una await, quiere decir que en realidad sí la vamos a esperar porque sin eso no podemos avanzar. En pocas palabras, el async nos ayuda a que, por ejemplo, vamos a hacer cosas en segundo plano, mientras que las cosas declaradas en await sí que tienen prioridad y se tienen que esperar a que se haga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir al user manager que encuentre por el email al usuario almacenado en la base de datos. Si el usuario almacenado en la base de datos es nulo, le vamos a tirar un error comúnmente visto en todas las plataformas, que es usuario y contraseña incorrectos. Quiere decir que no estaba logueado, o sea, no estaba registrado en la aplicación. Entonces nosotros después vamos a tomar el rol a partir del usuario que nosotros tuvimos y lo que vamos a hacer es
el user.roleID y lo vamos a buscar en la base de datos. Pudimos haber hecho una carga ansiosa acá, pero identity no funciona bien con las cargas ansiosas, entonces tenemos que buscar el rol totalmente aparte. Ahora bien, ¿la cuenta está bloqueada? Lo que vamos a preguntar inicialmente es si la cuenta está bloqueada, que es un atributo que trae por defecto identity. Identity, como podemos ver acá en la tabla de usuario, tiene un atributo llamado eh, lockout enable. ¿Qué quiere decir? Que si está en true, no está bloqueada su cuenta, y si está en false, quiere decir que su cuenta está bloqueada. ¿Qué quiere decir entonces? Si la cuenta está en true, es decir, que no está bloqueada, o sea, que está bloqueada en este caso, lo que le vamos a decir es que vamos a tomar la fecha de expiración de su bloqueo de cuenta, y lo que vamos a hacer es vamos a tirarle un error y vamos a decir, su cuenta está bloqueada, vuelve a intentarlo de la variable que nosotros dijimos que el tiempo que falta para que pueda volver a iniciar sesión, le vamos a extraer los minutos y le vamos a decir, vuelve a intentarlo en 5 o 3 minutos, dependiendo de la fecha. Si su cuenta no está bloqueada, ahí recién lo que vamos a hacer es validar que las contraseñas concuerden, porque si validamos antes, es ineficiente. Primero vamos sacándonos todos los casos y ya si es que hizo todo bien el usuario, recién hacemos operaciones y eso es altamente eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Al User Manager le vamos a usar la típica función que trae por defecto, que es comparar contraseñas. ¿Qué recibe? Como podemos ver acá, recibe el usuario y recibe la contraseña que queremos comparar. La contraseña pertenece al DTO, entonces llamamos al DTO y al DTO le accedemos a la contraseña. Y este result pues, es un booleano a fin de cuentas. ¿Qué nos dice? Un true si es que corresponde a la contraseña y un false en caso contrario. Entonces, bajo un único if, decimos si la autenticación falló, la contraseña no pertenece, los intentos fallidos los vamos a incrementar, ¿ya? Y si es que no tiene, le vamos a poner que ha intentado una vez. Y los intentos restantes, que como bien dijimos es 5, le vamos a restar los intentos fallidos, que eran los intentos que nos vienen quedando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar el contador de intentos fallidos. Acá lo único que hace, y está todo documentado como pueden ver, se puede incrementar el contador. Y acá hacemos un if. Si los intentos que nos quedan es menor a 1 o igual a 1, porque hay una diferencia ahí, como vamos a ver más rato, te vamos a decir, su cuenta ha sido bloqueada por intentos fallidos, intenta en 5 minutos. Esto lo hago netamente para el proyecto, pero en realidad es una mala práctica. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que existía el usuario, pero se equivocó de contraseña. ¿Qué es lo que hacen los celulares? Pero los celulares se entiende que es de uso personal. Pero cuando nosotros estamos con una cuenta pública, nosotros no le vamos a decir que la contraseña no era la correcta y que lo vuelva a intentar. Así que este mensaje no debería ir. ¿Y cuál debería ir? El mismo de arriba, usuario o contraseña incorrecta. ¿Ya? Esto de los intentos fallidos y que cuánto les quedan. Netamente nosotros, bueno, acá sale intentos fallidos restantes y acá sale la recta de los intentos fallidos. Esto es netamente para nosotros darnos cuenta de cuántas veces nos quedan para iniciar sesión, pero para efectos de una aplicación segura, esto no debería indicarle cuántos intentos le quedan. Por último, si no falla la autenticación, es decir, la contraseña pertenecía, le vamos a decir que vamos a resetear el contador de intentos fallidos, porque claramente ya se logueó. Y lo que vamos a hacer, si el remember me, que era el booleano, el checkbox que está metido en el frontend, es true, o sea, si nosotros nos llega un booleano true, lo que vamos a hacer es que al crear el token le vamos a dar 5 días. Recuerden que el segundo, bueno, acá sale en create token, sale días. Entonces, bueno, acá podemos darle 5 días de duración al token. Y durante 5 días el usuario no va a iniciar sesión y directamente va a pasar a las funcionalidades. Si no tiene un remember me, durante un día. Entonces, ¿qué quiere decir? Si al segundo día intenta iniciar, a una acción no va a poder y el servidor lo va a bloquear porque el servidor, como bien dijimos en el programa CS, valida que el token no esté expirado. Eso sería, para efectos prácticos, el login y el registro. Ven todo lo que generalmente un desarrollador básico le toma hacer en una semana y media. Esto se puede hacer en un día fácilmente. O sea, se puede hacer en un periodo de 2 horas. Se puede hacer y tiene muchas capas de seguridad. Tiene el CORS, tiene la validación del token en un middleware, tiene la validación de los campos para guardarlo en la base de datos, tiene incluso un sistema para bloquear cuentas en caso de reintentos fallidos. Entonces es bastante completo acá. Vamos a pasar entonces a los, en realidad, último que deberíamos ver,
que es el paso a paso de cómo editar perfil y cambiar una contraseña. Nosotros para eso, como bien dijimos el paso a paso, vamos a ir al otro controlador, que se va a llamar Account Controller. Este ya no tiene que ver con autenticación, por tanto vamos a crear un controlador aparte. ¿Qué nos va a decir esto? Nos va a decir que principalmente un API controller, una aplicación, un controlador de una API cualquiera, la ruta por la cual se va a acceder a este endpoint o a los endpoints que están abajo va a ser escribiendo localhost 2.api/controller. ¿Qué quiere decir este controller? Por defecto .NET toma este controller como el nombre de la clase. En este caso sería account. Como pueden ver acá en Postman, como modo ejemplo, si nosotros queremos acceder al endpoint, nosotros le vamos a asignar la URL, que acá debería salir, que es la localhost 5013, que es la que nos entrega el backend cuando corre, /api/out. Esa out, ¿de dónde salió? Salió porque el controlador se llama outController. Por defecto, .NET toma la primera palabra del Pascal Case, recuerden, Pascal Case, y lo añade al contexto de la URL. Entonces, esto sirve mucho para el frontend porque a veces el frontend se equivoca y no pone bien la URL y no va a acceder al endpoint porque el endpoint está configurado con otra URL. Entonces sería api/out/login. ¿De dónde sale ese login? Ese login sale de cuando nosotros le damos el nombre al endpoint. De ahí sale ese login. Entonces, ¿qué nosotros estamos diciendo acá? En el Postman, que es la herramienta para probar los endpoints. De los endpoints que están en este servidor con esta ruta, tráeme o ejecuta el endpoint llamado login y que le vamos a entregar por el cuerpo de de la petición las cosas que tiene el DTO, las cosas que valida el DTO, que es el email, la contraseña y el remember me. Eso es más que nada cómo funciona el Postman y cómo se hace el consumir la API desde un frontend. Como bien dijimos, vamos a ir al controlador de la cuenta y lo que vamos a hacer es el cambiar contraseña y el editar perfil. Vamos a ver primero cambiar contraseña porque es más sencillo. Acá por inyección de dependencias, que es el patrón que yo les comentaba, vamos a decir que bueno, esto también pasa en el out controller, siempre pasa. Lo que vamos a hacer es crear un constructor del controlador y le vamos a entregar el servicio que va a utilizar. Si nosotros no hacemos esto, el controlador no puede acceder a los servicios de la clase account service. O sea, no puede acceder a los métodos de esta clase. ¿Por qué? Porque nosotros no se la inyectamos. Para que el controlador pueda utilizarlo, nosotros le vamos a decir o sea, private, read only, vamos a llamar a la interfase, recuerden que siempre vamos a llamar a la interfase y no a la clase implementadora. ¿Y qué vamos a decir? Que la variable con la cual lo vamos a almacenar sería aquí un bajo account service. Esta es una anotación de .NET de los desarrolladores, pero por ejemplo, una opción perfectamente sería dejarlos con el mismo nombre. Acá tienen el mismo nombre, pero si nosotros le dejamos un dis punto, funciona. Ese dis punto es el que se ocupa comúnmente en programación oriental a objetos, que quiere decir que la variable que estamos referenciando no es la que nos llega, sino es que la que nosotros declaramos arriba. Pero en .NET se ocupa la anotación del guión bajo para diferenciarlos. Entonces, nosotros para cargar el constructor le vamos a cargar encima el servicio. Entonces, el constructor ahora puede tener acceso a cualquier método de servicio que sea público, netamente público. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un await account service change password, como podemos ver, acá no existe ningún método llamado change password, bueno, aparte del que estamos ejecutando. No hay ningún método llamado change password. ¿De dónde lo saca? Lo saca del servicio. El servicio tiene un método llamado cambiar contraseña. Esto no funcionaría si nosotros no inyectamos por dependencias el servicio, que en pocas palabras decimos que el controlador para funcionar correctamente está acoplado con el servicio. Este es un tipo de acoplamiento de implementación. Ahora bien, lo que vamos a hacer para cambiar contraseña va a ser que el token que esté guardado, ¿qué token? Como yo les comenté, cuando nosotros queremos hacer autorizaciones, nosotros generalmente podemos mandar información por dos campos. Una por el body, que bueno, por ejemplo acá en el cambiar contraseña, nosotros en el Postman le vamos a enviar la información por body. ¿Qué quiere decir por body? Por un formulario, en pocas palabras. Le vamos a entregar la contraseña antigua, la contraseña nueva y la confirmación de la contraseña nueva. Siempre se pide la antigua para corroborar que no sea cualquier persona, ¿ya? ¿Qué pasa? Esto, nosotros no le estamos entregando ningún ID. No le estamos diciendo a qué usuario le vamos a cambiar el, la contraseña. Es mala práctica, muy mala práctica en realidad, en la URL mandar el ID cuando se requieren hacer cambios en la base de datos. Cuando, por ejemplo, queremos cambiarle la contraseña o editar perfil en un usuario. ¿Qué es lo que se tiende a hacer? En Postman o en muchos lugares, de hecho el frontend lo tiene que configurar así, es que ese endpoint en concreto tiene un tipo de autorización llamado variar token, que fue el que les comenté al inicio.
Acá se escribe el token. El token que nos retorna el login, que ya vamos a ver, se escribe acá. ¿Y esto qué va a decir? Desde el backend nosotros vamos a decir que nosotros vamos a sacar el ID del claim. Recuerden que nosotros al token le habíamos adjudicado el ID del usuario. Entonces, ¿qué nos va a llegar? Nos va a llegar el token, no nos va a llegar el ID. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer desde el backend? Vamos a tomar el ID desde las claims. ¿Cómo la vamos a buscar? Por el campo, como lo designamos, que si nosotros nos vamos al token service, es este, el, el, el valor, y le vamos a sacar el valor que es un toString. Vamos a variar. Si está vacío o si es que no es un entero, porque los ID son enteros, le vamos a tirar un error de un token inválido o expirado por defecto. Este error, cuando hacemos en new error, estamos retornando un JSON en lugar de un string puro. En caso contrario, quiere decir que el token efectivamente tiene el ID. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros tenemos un DTO que nosotros mandamos acá. ¿Qué campos tiene? El DTO, si nosotros nos vamos a change password, tiene todas las variaciones de la contraseña. Tiene la contraseña antigua, la contraseña nueva y la contraseña, confirmación de la contraseña nueva. Acá validamos formatos que sea requerido y todo eso. ¿Qué pasa? Que en este DTO no podemos mandar el ID del usuario. ¿Por qué? Porque el usuario acá podría colocar ID, dos puntos y colocar 1. Y no es la idea. No es la idea que el DTO nos dictamine que tiene que llegar un ID. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros colocamos el data annotation llamado JSON ignore, que quiere decir que el JSON va a ignorar este campo y nosotros se lo tenemos que asignar de manera manual. Entonces, si nos vamos al cambiar contraseña, nosotros una vez que nos aseguramos que el token es válido y que nos llegó, ¿por qué sabemos que es válido? Por el middleware, lo habrá validado justo antes, ¿ya? ¿Y cómo lo valida el middleware? Por acá. Acá nosotros hacemos uso del middleware, el que configuramos en el program CS. Para que este funcione, tiene que estar esta palabra clave llamada authorize. Nosotros lo que hacíamos de autenticación con JSON Web Tokens, pero también nosotros hacemos uso de authorize para validar el token con el middleware, sin importar el rol, porque nosotros acá podríamos hacer un roles igual free. Y con eso que estamos diciendo, que desde la clase, todos los endpoints de esta clase solamente van a ser accesibles si dentro del token existe un rol llamado free. Pero eso no queremos porque al final de cuentas todos los usuarios pueden cambiar contraseña o editar su perfil, a menos que el cliente les diga, no, esto es solamente para los premium o solamente para los free. Ellos tendrían que adecuarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros le asignamos el ID manualmente, que fue el que sacamos del token, y vamos a llamar al servicio de las cuentas y le vamos a cambiar la contraseña. Y por último, vamos a retornar un status 200 diciendo el resultado. ¿Qué pasó? Que sería contraseña cambiada con éxito. Si nos llega algún error del servidor, o sea, del servicio, nosotros lo vamos a caldear acá con una bad request. Y acá se llama error .message, que va a decir que cualquier error o string que nos llegue a modo de un new exception, su mensaje, si no sabemos el punto message, va a salir como un espacio de memoria. Acá nosotros estaríamos accediendo al mensaje de error. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, llamamos al servicio. Vamos al servicio entonces. ¿Qué tiene el servicio? El servicio tiene el método cambiar contraseña. ¿Y qué valida? En primera instancia, con el user manager nuevamente vamos a obtener el usuario. ¿Ya? Lo vamos a obtener en función del ID que tiene el DTO, que le asignamos nosotros manualmente en el controlador. Si no existe el usuario en la base de datos, es porque algún error hubo en el momento del registro, pero no es un error actual del usuario, entonces decimos error en el sistema, ¿ya? Este error se transmite al controlador a modo de un mensaje con una bad request. Sería edge.message que no estaría llegando. Si ocurriese ese error, no llegaría este mensaje. Ahora bien, si la antigua contraseña es igual a la nueva, le vamos a tirar nuevamente un error porque tiene que ser diferente. El típico es la contraseña es igual a la anterior. ¿Ya? Ahora, vamos a comparar las contraseñas. Las contraseñas que están en la base de datos. Nuevamente, como podemos ver, el User Manager puede comparar contraseñas entregándole primeramente el usuario y posteriormente la contraseña que queremos validar. Es decir, si la contraseña antigua coincide, eh, le vamos a entregar, vamos a seguir el proceso. Si no coincide, le vamos a tirar un error diciendo que la contraseña actual no corresponde con la que nos envió. Y por último, ¿qué vamos a hacer si todo salió excelente y todo salió bien? Lo que vamos a hacer es que el usuario, o sea, el user manager,
va a cambiar las contraseñas con este método predeterminado que ya trae, que ya facilita bastante. Nos dice que recibe el usuario, recibe la contraseña actual y recibe la contraseña nueva. ¿Qué va a hacer esto? Esto se encarga internamente de cambiarle la contraseña en la base de datos. Por último, retornamos un mensaje de error, o sea, un mensaje de éxito, diciendo que la contraseña tiene que ser cambiada, o sea, fue cambiada con éxito. ¿Dónde se ve esto? Se ve acá, en el OK, que es un status 200. En el Postman lo vamos a ver más ratito, que cuando mandamos un status 200 porque la petición fue correcta, fue exitosa. El batch request es un estado 400. Y por ejemplo, hay otros muchos estados, como por ejemplo 404. El 404 se ve en todos lados que es el que no se encontró el recurso. Nosotros que podemos hacer de retornar un 404 haciendo un not found. Entonces, ¿qué pasa? Si nos llega un error, les va a llegar un status 404 diciendo que no se encontró. Eso sirve en otros contextos. Por ejemplo, cuando buscamos un usuario por ID. ¿Ya? Y nos queda la última funcionalidad, que después de esto voy a preguntarle si tienen alguna duda o consulta, que voy bastante rápido porque Jorge me exige mucho en esta ayudantía, que vendría siendo el editar perfil. Este es mucho más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque tiene que tener eficiencia. No puede llegar y sobreescribir todo si no le mandamos todo para que lo sobreescriba. Primero, para entender bien el contexto en el que estamos situados, vamos a ir al user profile y vamos a ver qué tipo de atributos tiene. De partida, como es, claramente tiene que tener la clave foránea, es decir, a qué usuario pertenece este perfil. Posteriormente, el nombre, y como bien sale en el proyecto, sale, en los requerimientos sale que un usuario puede determinar si es que se muestra o no ciertos atributos. Entonces nosotros acá vamos a establecer un booleano. Primero el nombre y si es que el nombre es público. El apellido, si es que el apellido es público. La biografía, si es que la biografía es pública. El nombre de usuario, este no podemos decir si es que es público o no, porque no podemos ocultar el nombre de usuario, es lógico, sino con qué se representa, si ya de por sí puede colocar que el nombre y apellido sean falsos y no sean públicos. ¿Ya? El profile picture, que como pueden ver, nosotros en este caso, como no tenemos la integración con la API de Cloudinary, que va a ser la que vamos a hacer en la próxima semana, o sea, en la próxima ayudantía, esta API lo que nos permite es guardar archivos multimedia en la nube. ¿Es una buena práctica? Sí. ¿Por qué? Porque nunca se debería guardar un archivo multimedia en la base de datos. Nunca, aunque uno lo decodifique en bytes y lo guarde con una serie de bytes y después reconstruya el archivo con los bytes, no se debería hacer. Ocupa mucho espacio, es altamente ineficiente. ¿Qué es lo que se hace? Las empresas actuales optan por un servicio en la nube. Esto lo vamos a configurar la próxima semana. Pero en esencia, ¿qué nos permite este archivo subir en la nube? Nosotros vamos a poder subir un archivo, como lo hace el frontend con el text input tipo file. De partida, el HTML trae esa opción para subir archivos. Y le vamos a mandar, por ejemplo, una foto. ¿Ya? ¿Qué va a hacer el backend? Cuando una vez tengamos ese servicio activo, que sería la próxima ayudantía, vamos a tomar la foto, le vamos a sacar la vamos a guardar en la nube, vamos a sacar su URL que es pública y la vamos a guardar en la base de datos. Entonces, ¿qué va a hacer la base de datos? Va a tener solamente las URLs. Va a tener dónde está localizado ese recurso en la web. Ese recurso es público, así que hay que tener cuidado. Por ejemplo, en las grandes empresas esto no se hace. ¿Por qué? Porque estos recursos son públicos. Uno puede tener la URL y puede acceder a recursos de un servidor. ¿Entienden? Porque esta es la metodología que se ocupa. Es para aplicaciones pequeñas que no nos importa que accedan a estos recursos si es que adivinan la URL, ¿ya? O si es que se pasan la URL entre sí. Pero para nuestro efecto, nosotros vamos a guardar como a modo string, porque una URL, la foto del perfil, ¿ya? Como ven acá, es un string, no es un objeto que tiene como, no sé, bytes ni nada de eso. Y por último, si es que es pública o no. Si no es pública, el frontend por defecto debería mostrarle fotos de ese típico icono por defecto que trae WhatsApp cuando uno no tiene foto perfil. Y los típicos created at y updated at, que son las fechas que están guardadas en la base de datos, que Postgres por defecto rechaza todas las conversiones para una zona horaria. Esto en MySQL no pasaba. Como pueden ver aquí, yo hice un commit recientemente porque me tiraba error. ¿Qué pasa? Que lo que yo hacía era crear por defecto, cuando se creaba un perfil, por defecto yo le seteaba que el created at y el updated at, que son la fecha en la que se modificó el perfil y se creó, se convirtiesen automáticamente a la zona horaria llamada Pacific SA Standard Time. Esta zona horaria es la zona horaria de Chile, ¿ya? Porque nos importa la fecha en la que se creó el usuario en Chile.
Pero esto Postgres no lo utiliza. Postgres siempre prefiere guardar las fechas en la base de datos en formato UTC. Formato UTC son en 3 horas más. Son como la 1 de la tarde ya. El formato UTC es la zona horaria entre África y Europa. Entonces, si nosotros creamos un perfil, se nos va a crear el perfil en el futuro. Va a parecer que la fecha se creó en 3 horas más. Pero nosotros cuando mostremos estas fechas vamos a tener que parsearlas a la fecha o a la hora local. ¿Ya? Que es un trabajo más que nos indica Postgres porque MySQL funcionaba así. Entonces, entendiendo el contexto del modelo, vamos a ir al servicio de la cuenta y vamos a ir al método de editar perfil. Bueno, primero vamos a ir al controlador. ¿Qué hace el controlador? Bueno, el controlador valida el DTO. El DTO, ¿qué es lo que tiene? En su defecto, cuando nosotros queremos editar un perfil, el DTO trae todas las validaciones que siempre hemos dicho. Trae que el nombre tiene que tener un mínimo y un máximo, tiene que tener una expresión regular, que el nombre, el apellido tiene que tener una expresión regular, que el nickname tiene que tener la misma expresión regular que está validado en el registro, ¿ya? Por ejemplo, si quiere editar su nickname, que se puede hacer. ¿Ya? Y por último, la biografía que no necesita ningún tipo de expresión regular porque es como un texto que uno se escribe así en tipo en LinkedIn, cuando uno escribe su biografía, puede escribir cualquier cosa, no se limita, ni un máximo ni un mínimo. Y los booleanos, que quiere decir que el usuario cuando edite su perfil va a poder decir, mira, yo quiero que este tipo de cosas sean visibles y este tipo de cosas no. Entonces, ¿qué debería ser el frontend? El frontend le va a llegar este atributo booleano y si es que el atributo que le llega es falso, o sea, quiere decir que no es público, no lo va a mostrar a ninguna persona que consulte el perfil de otro. Esta es la configuración que se hace cuando uno quiere ocultar información en su perfil y que solamente lo pueda ver él o lo pueda ver, nadie lo pueda ver. ¿Ya? Entonces, al controlador que le llega, al controlador le llega este DTO, valida que sea válido todos los campos de las anotaciones que dijimos nosotros recién, y a partir de eso nosotros hacemos un try catch. El token que nos llega, como podemos ver acá, tampoco le mandamos un ID. Si podemos ver el Postman, en el editar perfil nunca nos llega un ID del usuario. ¿A qué usuario le cambiamos el perfil? El que está en las claims del token. Ya, nosotros vamos a extraer el ID del token y lo vamos a validar de que sea válido, de que sea entero el ID y de que no esté vacío. ¿Ya? Y una vez que nosotros ya validamos eso, le vamos a asignar la ID al DTO. Como podemos ver acá, Profile DTO trae un campo llamado User ID, que por defecto no lo vamos a mostrar. ¿Ya? Lo que hacemos acá nosotros es otorgarle el User ID que estaba en el token al DTO. ¿Ya? ¿Para qué? Para cuando llamemos el servicio, el DTO traiga el ID por defecto. Entonces, cuando vamos al servicio, ¿qué va a hacer el servicio? Va a encontrar nuevamente el usuario. Si el usuario no existe, tira un error. Si existe, lo guarda en la variable user. Acá está todo el usuario. Podemos acceder a todos sus atributos. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar al repositorio para que edite el perfil y le vamos a entregar el DTO. ¿Ya? ¿Por qué no llamamos al User Manager? Porque el User Manager no tiene los atributos que nosotros le declaramos al usuario. Nosotros al usuario le declaramos atributos especiales, como por ejemplo el rol o las reacciones, los posts, los comentarios. Bueno, en el User Profile le entregamos todo este tipo de cosas y el Identity no reconoce esto porque nosotros se lo pusimos de manera personalizada. Entonces, ¿qué hace el servicio? Va a llamar al repositorio y ahora sí entramos a la capa de infraestructura en donde el repositorio es el que se encarga de trabajar con la base de datos. Si nos vamos a la carpeta de repositorios, existe el Account Repository, que es la interfase que tiene acá los métodos creados, que era el crear perfil y editar perfil, y tenemos la implementación. Ahora, los repositorios por inyección de dependencias se cargan con la base de datos, que es el Data Context. ¿De dónde sale este Data Context? Sale de la carpeta Data. Es donde cargamos la base de datos prácticamente. ¿Qué estamos diciendo acá? Que al repositorio se le carguen todas las tablas. Es decir, a este repositorio, bajo esta variable llamada context-bajo, va a poder acceder a todas las tablas y modificar todas las tablas. Pero en realidad solamente vamos a acceder a una tabla específica. Por ejemplo, en el editar perfil, que es un código mucho más largo, muchísimo más largo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una transacción. Bueno, en lo que tienen que ver con web móvil, van a ver el Unit of Work, que es un patrón, no sé si lo han visto, pero van a ver este patrón, es un patrón de diseño. Este patrón de diseño que nos dice que se van a hacer una serie de cambios en la base de datos
pero estos cambios no se van a hacer efectivos si es que ocurre un error. Es decir, se van a revocar y eso va a facilitar la integración de los datos. Por ejemplo, si nosotros creamos un usuario y después le creamos un perfil, si en la creación del usuario se realizó, pero la del perfil falló, vamos a tener pérdida de datos. No se creó el perfil del usuario cuando se creó el usuario. ¿Para qué vamos a hacer el Unit of Work? Precisamente para que se hagan unas transacciones. Y las transacciones en sí mismas van a tener una serie de modificaciones en la base de datos, como una especie de try catch. Si algo falla, todas se revocan. Nada sucede en la base de datos. No se pierden datos, se mantiene la integridad de los datos. En este caso, por defecto estoy ocupando una herramienta que trae Entity Framework, que es iniciar las transacciones manualmente, pero para reutilizar código deberían hacer una clase específica que se encargue de crear transacciones, que eso lo van a ver con el ayudante de WebMobil. Pero en efecto, creamos una transacción y vamos a validar muchas cosas. En primera instancia, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el perfil actual del usuario. ¿En función de qué? En función del la ID del usuario. Nosotros accedemos al contexto de la base de datos, accedemos a la tabla usuario, perfiles de usuario y vamos a buscar el primero o en su defecto el, el usuario. ¿Qué quiere decir este método? Que lo va a encontrar y si no lo encuentra retorna un null, ¿ya? Entonces, por una función lambda me parece que era esto, le vamos a decir que encuentre el user ID de las tablas y lo compare con el user ID que nos llega del DTO. Si, por ejemplo, es nulo toda esta expresión, lo que nosotros vamos a hacer mediante este operador doble doble signo de pregunta es que vamos a tirar un error en el sistema porque es imposible que no se haya creado un perfil si se creó el usuario. ¿Ya? Eso es porque algo falló dentro del sistema. En caso contrario, current profile va a tener el objeto de todo. Vamos a ver acceder a todos sus atributos. Entonces, por eficiencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable de tipo booleana que se llama si tiene cambios. Y vamos a ir preguntando. Recordemos que el DTO tiene mucha información en sí mismo. El DTO está acá. Tiene mucha información. Tiene el nombre, el apellido, la biografía, el nickname. Entonces tenemos que preguntar qué ha cambiado realmente en la base de datos. Si ha cambiado algo o no, para que edite perfil. Entonces, si nos vamos acá al repositorio, vamos a preguntar. El nombre que está guardado en la base de datos, ¿es el mismo que nos llega, bueno, es diferente que el que nos llega el DTO? Si es diferente, lo que vamos a hacer es que se lo vamos a asignar en la base de datos. Es decir, si su nombre guardado era Juan y se lo cambió a Pedro, lo que vamos a hacer es asignarle Pedro en el perfil y después vamos a guardar los cambios y en la base de datos se va a ver Pedro. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer que el booleano que dijimos antes sea true, es decir, que sí han habido cambios, ¿ya? Esto lo vamos a hacer por todos los atributos del DTO. Por ejemplo, si el nombre, que no sabemos si es true o false, pero si es público, el booleano que está guardado en la base de datos es diferente al que nos llega, quiere decir que es lo contrario. Si, por ejemplo, nosotros en la base de datos tenemos un true y nos llega un false, quiere decir que cambió la privacidad de su nombre a que no sea público. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que precisamente el nombre vamos a validar que no sea vacío. Es decir, por ejemplo, claramente es distinto un true a un vacío, porque estamos comparando un booleano con un string, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que mientras que no sea vacío, porque el DTO ya valida que como nosotros le pusimos acá un booleano, por defecto .NET ya tira errores cuando esto no es un booleano, ¿ya? Pero entiéndase que un vacío también puede pasar como un tipo booleano y si solo por si acaso vamos a dejar esta validación de que no sea vacío el nombre, porque es necesario el nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que al perfil actual le vamos a setear que el nombre sea público y vamos a decir que sí ha habido cambios. Ahora, eso ocurre con todo, ocurre con el apellido, ocurre que si el apellido le cambió la visibilidad, ocurre con el nickname, claramente el nickname no se le puede cambiar la visibilidad y es un poco más complejo porque claramente tenemos que verificar que no ponga un nickname vacío, porque quiere decir que sí lo cambió, pero la idea sería que no lo ponga vacío. Y si es que lo puso vacío, o sea, si es que no lo puso vacío, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar al usuario. Recordemos que Identity tiene información del usuario por defecto. ¿Qué información esta? Es el username, ¿ya? Pero esta es diferente que el del user profile, que también tiene un nickname, que está como por acá, el nickname. Si nosotros queremos que siempre sea el mismo, tenemos que al usuario también cambiarle el nickname si el nickname ha cambiado, ¿ya? En el perfil. O sea, si el usuario cambió su perfil, vamos a tener que cambiar el nickname del perfil
y cambiarle el username de la tabla usuario. Le vamos a decir que sí han habido cambios. Y lo mismo con la biografía, con si es pública la biografía, con el profile, la foto, si es público la foto y tal. ¿Qué va a pasar? Si es que el booleano que inicialmente nosotros pusimos que es falso, sigue siendo falso, quiere decir que efectivamente todos estos if no entraron. Es decir, que no modificó absolutamente nada y que mandó el formulario con todos los datos que ya estaban precargados. Que eso tiene que ser el desarrollador de frontend, que es precargar los datos en el formulario. ¿Ya? Entonces le tenemos que decir acá un error de que al menos tiene que modificar algo. Si quiere decir que al menos este ha cambiado su valor, es decir, que ha entrado al menos a un if, ha modificado, por ejemplo, el nickname, fue lo único que cambió. Entonces, booleano es true, le vamos a decir que se cambie el updated at a la fecha actual del computador, que es la fecha en la modificación del perfil. Vamos a decirle al contexto de la base de datos que guarde los cambios y vamos a decirle a la transacción que nosotros iniciamos acá, le vamos a decir que realmente haga los cambios. En pocas palabras, si algo falla, lo que va a pasar es lo siguiente, que la transacción va a ser un rollback, va a retornar todo lo anterior, como bien dijimos. Por ejemplo, ¿en qué momento se podría caer esto? Si nosotros no hacemos, por ejemplo, tomamos el usuario y el usuario no existe y hay un problema, como apareció acá, ¿qué pasa? Si nosotros antes guardamos los cambios, va a haber un problema en la base de datos, va a haber una desincronización de datos y eso no es lo que queremos. Queremos que si todo funcionó bien en el try, efectivamente, lo que se haga es un commit y se hagan los cambios efectivos. Si algo falló dentro del try, por ejemplo, salieron estas excepciones, se hace un rollback de cualquier cosa que se haya hecho en la base de datos hasta ese momento, ¿ya? Y tiramos la excepción. Eso, en efecto, es todo. Bueno, estos son los logs del Serilog que también crea un archivo por defecto. De hecho, la configuración del Serilog está acá. La pueden copiar y pegar. Lo único que nos dice es que podemos hacer logs en cualquier momento y podemos mostrar por consola los logs. Eso es el avance hasta el momento y lo único que nos quedaría sería echar a correr la aplicación y probar lo que estamos haciendo. Para correr la aplicación, como ya bien les comenté, se hacía con un .NET Run. Tienen que tener el Docker corriendo con la base de datos, si no se va a caer. Ahí podríamos hacer quizá en una próxima ayudantía un sistema de reintentos, que si no se logra conectar a la base de datos, lo reintente después de X segundos. Y bueno, de manera rápida vamos a probar el flujo completo cuando se levante la aplicación, que es un poco más lento. Y vamos a probar el crear un usuario, el autenticarnos con él, el cambiarle la contraseña, autenticarnos de nuevo y cambiarle el perfil. Algo súper rápido, lo más pronto posible para que no sea tan largo esto. Así que vamos a crear un usuario, le vamos a poner que nos llegue, por ejemplo, una x.x arroba gmail.com, que es el formato del email. No voy a sacar ninguna excepción por efectos del tiempo, pero ustedes podrían probar las variaciones que yo hice. Que la contraseña se llame, yo que sé, hola 1234, se llame hola 1234 y el nickname se llame Nachos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros enviamos la petición, ¿qué nos devuelve esto? El token. Esto, como pueden ver, no se entiende absolutamente nada. Si ustedes van a Google, existe una herramienta para entender qué cosas se están mandando en el token, que se llama JSONWebToken.io. Esta herramienta, que cuando cargue nos va a indicar, nos va a mostrar las claims que nosotros le mandamos al token. Nos va a mandar el ID, el nombre, el username cuando cargue. Lo vamos a dejar ahí cargando por mientras. Entonces ya registramos el usuario. Si nosotros acá hacemos un refresh en la tabla usuarios, apareció Nachos. Apareció con todas sus cosas. Entonces, vamos a loguearnos con este usuario. Vamos a copiar su email y nos vamos a loguear de manera rápida, que para probar el login, pero el login para efectos de la aplicación también retorna el token. Este le creó un nuevo token, ¿ya? Esto lo funciona en la autenticación y en el registro, porque la gracia está que cuando uno se registre no tenga que después iniciar sesión, que derechamente pase al resto de la aplicación. Por eso hacemos que el registro retorne el token directamente. Entonces, ya que estamos autenticados, recuerden que tenemos el token en la mano. Lo que podemos hacer es que para cambiar el perfil, le mandamos acá el token. Bueno, le mandamos el token que teníamos guardado, que era este de acá. Entonces, ¿qué va a hacer el server? Va a tomar este token, va a tomar la claim ID y se la va a mandar a la petición. Ya, cuando nosotros trabajamos con archivos, vamos a tener que mandarlos así la petición. No raw como habíamos puesto recién en el registro. Como pueden ver, está seleccionado un raw, aquí podemos mandar un JSON.
cuando nosotros vamos a trabajar con imágenes o archivos, vamos a tener que mandarlos form data. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, podemos mandar un archivo así. Aquí podemos seleccionar un archivo y probar las cosas en tiempo real. ¿Entienden? Podemos probar aquí, mandar este diagrama y el backend va a recibir un archivo, lo va a subir a Cloudinary, va a retornar la URL y tal. Esto no se puede hacer en un JSON, por tanto, eh, para eso lo dejamos acá. Vamos a escribir aquí una picture normal, le vamos a cambiar el nombre a José, y si nosotros le damos clic, va a decir cambiado correctamente. Si nos vamos al data grid, recordemos que el usuario, bueno, tiene acá el user profile, si recargamos, va a salir acá true, last name, bueno, aquí por defecto le coloqué lo que venía por defecto. Nosotros podemos acá en el Postman desactivar qué la cosa le vamos a mandar y qué cosas sí le vamos a mandar. ¿Me entiendes? O sea, si nosotros no queremos modificar nada y queremos modificar solo la bio, tendríamos que desactivar todos los otros parámetros y mandarle la bio únicamente. ¿Qué pasa? Que acá se llama José, ya no se llama Nacho como le había puesto antes. Ahí está funcionando el editar perfil. Y por último, el cambiar contraseña. ¿Cómo le determinamos a qué usuario? En función de su token. Le mandamos el token y por body nosotros le vamos a mandar la contraseña actual, que era hola1234, que sale por defecto, ahí te ayuda. Y le vamos a cambiar a hola123425 y la confirmación hola12345. Ya, si nosotros le enviamos esta petición, va a decir que se cambió con éxito. Así que si intentamos iniciar sesión con la anterior, nos tira un error. Recuerden, el sistema de reintento va a salir que tiene 4 intentos fallidos, 3 intentos fallidos, 2 intentos fallidos, un intento fallido, pero si nosotros le colocamos el 5, que fue lo que cambiamos, le vamos a entregar el token. Ese es el funcionamiento como tal. Y acá está el JSON Web Token IO, que si nosotros pegamos en esta sección de acá el token, ¿qué nos entrega? Las tres partes divididas por estos puntos de acá. La primera parte es el header. Nos indica qué tipo de token es. Es un token JSON Web Token. ¿Ya? La segunda parte es el payload. ¿Qué tiene el payload? Tiene el ID del usuario, que es el mismo que está acá. ¿Qué más tiene? Tiene el email que nosotros le mandamos y tiene el nickname. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Bajo esta codificación que es media rara, tiene el rol, que es el que se ocupa para la o sea, la autorización. ¿Y qué más tiene? Tiene la expiración. Que como nosotros pusimos un remember me, creo, termina en. No, no le pusimos remember me, termina mañana, a esta misma hora. Eso sería el tema del token, ver la información, ver si se está mandando todo bien. Tendrían que meterse a esta página y podrían ver la información del token. Naturalmente, el token se guarda en el frontend, en el local storage. Y el local storage está aquí en aplicación. Si ustedes se meten al local storage, pueden ver que se pueden guardar tokens acá y sacarlos del local storage en el frontend. O se puede guardar en las cookies. Nosotros aquí podemos crear una cosa que se llama JSON Token y acá va el token pegado. Entonces el frontend extrae desde las cookies el token y los manda a las peticiones del backend. Así que bueno, eso sería toda la ayudantía por hoy para no quitarles tanto tiempo. No sé si tienen alguna duda o consulta rápida. Igual el código les voy a subir un anuncio más ratito para que lo puedan ver detenidamente, porque sí sé que fui rápido, pero está todo documentado línea por línea, por ejemplo, en el login, está todo documentado línea por línea, entonces se entiende fácil qué es lo que intento transmitirles. Y en realidad es bastante completo y es antifallos. O sea, si encuentran un fallo me avisan y yo lo corrijo, pero según yo funciona de pana. O sea, no sé si tienen alguna duda o consulta. El DTO al final lo único que se está es la validación. Claro, se centra, bueno, su función principal es transmitir información, en la que nosotros digamos, ¿ya? Si nosotros queremos mandar solo el email entre capas para no mandar el usuario completo y cambiar la performance, nosotros solamente mandamos el email. Y entre las capas se va moviendo el email en función del DTO que le llega a los métodos, ¿me entiendes? Pero nosotros podemos añadir esas data annotations que nos sirven para validar el formato del email, hace que el formato ya venga validado y nosotros no lo tengamos que estar validando con código nosotros, creando una expresión regular, si la expresión regular falla y tal. Entonces, él funcionaría como un filtro del que da toda su información. Claro, es como un filtro. Grande. Eso. Así que si no tienen otra consulta, quedan libres y les subiré la grabación después, el día de hoy, con un anuncio.